Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Te da amargura trabajar en la casa de tus papás? Hoy comenzamos en el Evangelio una trilogía de parábolas y las meditaremos los próximos domingos. Por ejemplo, hoy se nos narra la parábola de los dos hijos. El próximo domingo, los viñadores asesinos. Y el domingo siguiente, el banquete de bodas para el hijo. Lo que tienen en común esas tres parábolas es que se narran que en las tres hay hijos, en las tres. Y también que los pecadores aceptan el mensaje mejor que los que se creen buenos. Dos puntos a tratar. El primero, todavía tienes tiempo, arrepiéntete. Todavía tienes tiempo, arrepiéntete. Ezequiel capítulo 18, del 21 al 23. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Palabra de Dios. Y en Isaías 1:18 dice: ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como lana blanca. Palabra de Dios. Todavía es tiempo. Arrepiéntete. Dice que este hijo se convirtió el primer hijo. Arrepiéntete un día antes de morir. ¿Cuándo es ese día? Hoy. Y en la parábola el padre le dice al hijo: hijo, me gustaría que hoy fueras a mi viña a trabajar. No le dice: oye, ¿cómo ves? ¿Será bueno que vayas a ayudarme? No, dice: ve y ayúdame hoy. No ser hombres de mañana, porque no tenemos la vida comprada. Segundo punto, no tienes la salvación asegurada. A veces por cumplir ciertas prácticas piadosas, nos creemos que ya estamos salvados. La presunción de no necesitar de la misericordia de Dios. A muchas personas y a muchos personajes han sucumbido ante esta situación. Por ejemplo, Pedro. ¿Se acuerdan Pedro en la última cena? En San Lucas 23:33. A donde tú vayas, yo iré. Hasta la cárcel estoy dispuesto a ir. ¿Qué pasó? No fue. Adán y Eva tuvieron la presunción y pecaron. Sansón, la soberbia de quererse poderoso, fuerte, ¿y cómo acabó? David, un adúltero y asesino. Sansón, que se perdió por esas 1000 mujeres que tenía. O sea, personajes que nos enseñan de que no estar seguro y revisar continuamente nuestro actuar y nuestra vida para no sucumbir en las tentaciones. Dice primera carta a Corintios capítulo 10 versículo 12: así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Sin embargo, una lectura que me impacta demasiado es Ezequiel capítulo 18. Regresamos al capítulo 18, pero ahora al versículo 24. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que comete el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Palabra de Dios. Dice Ezequiel: el que se porta bien y de repente hace lo que es malo a los ojos de Dios, todas las obras buenas que haya realizado pasarán al olvido. Y eso es algo muy cruel.
para aquellos que según nos portamos bien y de repente actuamos mal en nuestro proceder, dice Dios, así es, todas tus obras pasarán al olvido. Entonces, ¿en qué consiste la voluntad del Padre? ¿En tener hijos obedientes en su casa? No. Su sueño de padre es tener una casa habitada no por servidores voluntariosos que al final salen con nada, sino a hijos libres, aliados con Él para la liberación del mundo. ¿Te dan ganas de trabajar en la casa paterna, en el negocio familiar? Yo conozco a muchos amigos que nunca quisieron ayudarle a su papá en el trabajo de albañil y en muchos otros oficios. Yo ayudarle a mi papá, no, ni que estuviera loco. Por ejemplo, la mamá le grita al niño, apaga la tele o el celular y vente a comer. Y le dice el niño, ahí voy. Espéralo sentado, no va a venir. La situación aquí es que a veces así nos portamos con Dios. Ahí voy. Y no vamos, no hacemos. Estamos llenos de buenas intenciones, de buenos propósitos, pero tenemos muchos pretextos para no trabajar en la viña del Señor. A la viña del Señor no hay que decir sí un día, hay que decir sí toda la vida, toda la vida. Es decir, que tenemos que tener esa metanoia, ese cambio de mentalidad, de ir a trabajar con alegría a la casa del Padre, a la viña del Padre. Aparece un tercer hijo en esta escena, un tercer hijo que se llama Jesús. Él dijo sí y lo hizo. Sí, sí voy y sí lo hago. Cumplió la voluntad del Padre sin renegar. Dice Cristo, para mí, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Que aprendamos de Cristo a ser cristianos de doble sí. De sí voy y sí lo hago. Que Dios te bendiga.